¿Qué aprendieron en el programa anterior? Hemos aprendido a representar algebraicamente la población con lengua originaria que accede a los programas sociales, mediante sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál es el título de este programa? Este programa se titula Analizamos diversas fuentes sobre situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho. Hay que tener presente que tendremos dos programas de ciencias sociales y que ambos están muy relacionados, pues tienen el propósito de que podamos construir una interpretación histórica sobre este acontecimiento y su influencia en los pueblos indígenas u originarios. Entonces, ¿este programa es como si fuera la primera parte? Así es. Cuando concluya el segundo programa, desde nuestro rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas, estaremos en capacidad de poder brindar una explicación sobre el impacto del boom del caucho en los pueblos indígenas u originarios, basado en fuentes históricas confiables. Haremos lo siguiente. 1. Analizaremos diversas fuentes para identificar en qué consiste el boom del caucho y el impacto que ejerció en los pueblos indígenas u originarios. 2. Identificaremos coincidencias y contradicciones entre las diferentes fuentes analizadas. 3. Integraremos la información obtenida de las fuentes para elaborar conclusiones sobre los efectos del boom del caucho en torno a los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Manos a la obra, estudiantes de tercero y cuarto, Lucía y Miguel. Para empezar, es necesario escuchar la lectura de algunas fuentes históricas. ¿Saben por qué es necesario? Sí, profesor Gabriel. ¿Por qué brindan información del pasado? ¡Exacto! Las fuentes son materiales o documentos que nos brindan información acerca de determinado hecho o acontecimiento histórico. Es a partir de esos datos o información que podemos reconstruir el pasado para comprenderlo y formular una explicación del acontecimiento histórico que estamos estudiando. Sí, profesor. Yo recuerdo que existen diferentes tipos de fuentes. ¿Cuál emplearemos hoy? Muy buena pregunta. Existen libros, documentos, ensayos escritos por historiadores a partir de la recopilación de datos y las interpretaciones que ellos hacen de la historia. A estos documentos se les denomina fuentes secundarias. Entonces mi libro sobre la biografía de José María Arguedas es una fuente secundaria. Ya entiendo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes primarias? En efecto, tú tienes una fuente secundaria. En cambio, los objetos elaborados por personas en tiempos pasados, sean cerámicas, textiles, así como las construcciones como ciudadelas, templos, canales de irrigación e inclusive los testimonios de lo que las personas han vivido cuando ocurrió un acontecimiento histórico, como las cartas de Miguel Grau, son denominadas fuentes primarias. Monitor Huáscar, Callao, mayo 8 de 1879. Mi querida esposa. ¡Guau! Ahora que recuerdo, mis abuelos me cuentan historias y relatos de cómo era la ciudad antes. Ellos me hablan de los Asháninkas. ¿Eso es una fuente primaria? ¡Exacto! Aquellos relatos de lo que las personas han vivido son fuentes orales, primarias, y junto a las fuentes secundarias nos ayudan a que podamos construir nuestra explicación de la historia. Profesor, entonces no solo basta con leer un libro, ¿cierto? Así es.
No basta con decir, así escuché, eso me dijeron, así lo leí en un libro. Es necesario leer varias fuentes, analizarlas, saber además cuál es el propósito o interés de los autores de esos libros, si coinciden o se contradicen con lo que dicen otras fuentes de información. Una vez que hemos hecho eso, recién estaremos en capacidad de construir o formular nuestra explicación histórica, sobre todo ahora que asumiremos el rol de delegados estudiantiles de los pueblos indígenas u originarios. Ahora entiendo, profesor. Yo quiero construir una explicación de lo que les ocurrió a los pueblos indígenas u originarios en el pasado. ¿Cómo trabajaremos con las fuentes? Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, es necesario que escuchen atentamente lo que se leerá, que tomen apuntes de aquellos aspectos que guardan relación con la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios y aquellos aspectos que además les llamen la atención, que reflexionen sobre esta información y, de ser posible, que conversen de ello con la persona que los acompaña. Bueno, atentos a la lectura de la primera fuente, que es una adaptación del libro de Alberto Chirif, titulado El Caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas. Adelante, Lucía. El auge de la explotación de gomas silvestres, caucho, comenzó a mediados de la segunda mitad del siglo XIX e inició su declive en 1914. Su auge fue consecuencia de la fuerte demanda por parte de la industria europea y de los estados, mientras que su caída a partir de 1914 se debió a la producción de caucho en plantaciones que Gran Bretaña había establecido en sus colonias del sudeste asiático. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía, Miguel, tomen apuntes por favor. Miguel, Lucía, ¿en qué periodo de tiempo ocurrió este acontecimiento histórico? Profesor Gabriel, aproximadamente entre 1850 y 1914. Prosigamos, Lucía. Sí, profesor Gabriel. La actividad extractiva llegó a expandirse por toda la Amazonía peruana y tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, principalmente a los pueblos Bora, Huitoto, Ocaina, Andoque y Resígaro, quienes fueron los extractores directos de las gomas silvestres. Sigamos atentos a la lectura. Prosigo. Las razones que explican esto son varias. La primera es que en esa zona la extracción fue realizada por empresas y no por individuos aislados. Primero fue Arana y Hermanos, que tuvo como gerente al comerciante Julio César Arana, y luego The Peruvian Amazon Company, empresa que ese personaje estableció en Londres. El trabajo se basó en la habilitación, sistema que consiste en entregar bienes a los indígenas para que ellos los paguen con las gomas recolectadas. Los caucheros sobrevaluaban los precios de los bienes industriales que les entregaban y subvaluaban el de las gomas silvestres que recibían. Se establecieron relaciones de intercambio que generaron deudas que los indígenas nunca conseguían pagar. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía, Miguel, tomen apuntes por favor. Profesor Gabriel, eso es como mentirles. Primero le dices que un bien cuesta 10 soles y que para pagar esa cantidad hay que trabajar tanto tiempo. Pero luego le dices que eso tiene un nuevo precio, es decir, 20 soles. ¿Eso ocurría de verdad? Eso es injusto. Eso es lo que nos describe la fuente histórica. Habrá que seguir escuchando y reflexionando. ¿Por qué se llevaba a cabo este tipo de acciones? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Aún sigue ocurriendo? Sigamos, Lucía.
Otra razón que explica el terrible impacto causado por la actividad cauchera sobre la población indígena fue el traslado que ella experimentó. Cuando la población había sido llevada por los caucheros a territorio peruano, en la margen derecha del Putumayo. A raíz del conflicto entre Colombia y Perú, los caucheros volvieron a trasladar a la población hacia el sur. Fue así que llegaron a los ríos Napo, Ampillacu y Nanay, este último al lado de Iquitos, donde hoy existen diversas comunidades, habitadas por sus descendientes. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía, Miguel, tomen apuntes por favor. Dialoguen sobre ello con la persona que nos acompaña. Es decir, que fueron llevados de un lugar a otro, pero los derechos a su tierra y territorio, eso lo tratamos en el programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Qué bueno que lo recuerdes, pero ¿desde cuándo existían esos derechos colectivos? En todo caso, ¿qué derechos tenían ellos y les eran reconocidos? ¿Cuándo aparecieron los derechos humanos, los derechos colectivos? Los invito a investigar. Es cierto, profesor. ¿Qué decían las leyes sobre ellos en aquellos años? Buena pregunta. Ahora leeremos los artículos de la Constitución Política del Perú de 1860, vigente en aquel periodo de la historia. Adelante, Miguel. Artículo 17. No hay ni puede haber esclavos en la República. Título quinto. De los peruanos. Artículo 33. Los peruanos lo son por nacimiento. Artículo 34. Son peruanos por nacimiento. Número 1. Los que nacen en el territorio de la República. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía, Miguel, tomen apuntes por favor. Dialoguen sobre ello con la persona que nos acompaña. Profesor, de acuerdo a la fuente que acaba de leer Miguel, los pueblos indígenas u originarios tenían los mismos derechos que todo ciudadano. Pero a partir del análisis que hice de la fuente anterior, me doy cuenta de que eran objeto de mentiras y que fueron desplazados de sus territorios. ¿Qué más ocurrió con ellos, profesor? Para seguir analizando, leeremos una tercera fuente, titulada Libro Azul Británico, Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, y el IWGIA, Serie Testimonios, correspondencia sobre el trato dado a sujetos de la colonia británica e indios nativos empleados en la recolección de caucho. En Inglaterra, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver Inglaterra en este asunto? Roger Casement era cónsul inglés y su gobierno le encomendó investigar las denuncias contra la empresa cauchera The Peruvian Amazon Company, cuyo gerente general era el peruano Julio César Arana, sobre una serie de torturas y asesinatos de indígenas en las zonas gaucheras. Pero por favor, les invito a escuchar esta fuente. Adelante, Miguel. Sí, profesor Gabriel. Con frecuencia, los indios eran azotados hasta la muerte. Me fueron reportados algunos casos de hombres y mujeres que murieron bajo el látigo, pero esto parece haber sido poco frecuente. Por lo general, las muertes por consecuencia de la flagelación sucedían algunos días después, y no siempre en la estación donde el azote había sido aplicado, sino más bien en el camino de vuelta a casa de esos desafortunados. En muchos casos, cuando los hombres y las mujeres habían sido tan cruelmente flagelados que sus heridas se pudrían, los racionales mataban a las víctimas por órdenes de su jefe de sección o por decisión propia. A veces se aplicaba agua y sal sobre las heridas, pero en muchos casos
no se hacía ni siquiera este miserable esfuerzo de curación tras una flagelación fatal, y la víctima con gusanos en la carne era desviada en el bosque para morir o se le disparaba. Y el cuerpo era quemado o enterrado, a menudo arrojado en el monte, cerca de las casas de la estación. Un sujeto británico había visto flagelar a unas mujeres porque sus hijos pequeños no habían recogido suficiente caucho. Como se consideraba que estos niños eran demasiado pequeños para ser castigados, se azotaba a su madre bajo la mirada aterrorizada del pequeño en llanto. Estudiantes de tercero y cuarto, Lucía y Miguel, tomen apuntes por favor. Dialoguen sobre ello con la persona que los acompaña. Profesor Gabriel, lo que está leyendo es muy doloroso. Me produce mucha tristeza. ¿Cómo pudieron hacer esto con nuestros hermanos? ¿Por qué actuaban así? Es totalmente comprensible tu emoción y la de tus compañeros de tercero y cuarto de secundaria. Pese a que son desgarradores los relatos que el autor comparte, ¿es conveniente ocultarlos? ¿Qué puede ocurrir si desconocemos de estos sucesos? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? Profesor, nunca imaginé que eso les ocurrió, pero debemos saber toda la verdad. Seguiré leyendo. A menudo, los indios demuestran una fortaleza ante la tortura y la muerte inminente, que es una prueba innata de la excelencia de algunas de sus calidades. Por ejemplo, en los testimonios adjuntos a este informe, veremos cómo, en más de una ocasión, los hombres se rehusaron a delatar el escondite de los fugitivos, a pesar de las terribles amenazas de tortura, si es que no revelaban el paradero de los que se escaparon. Estudiantes de tercero y cuarto, Lucía y Miguel, tomen apuntes por favor. Dialoguen sobre ello con la persona que los acompaña. En el desarrollo de la lectura de las fuentes, hemos escuchado atentamente, hemos tomado apuntes sobre los aspectos relacionados a los pueblos indígenas u originarios. Ahora nos toca identificar coincidencias y contradicciones entre ellas, es decir, precisar qué aspectos semejantes encontramos en las fuentes leídas y analizadas y qué aspectos diferentes también encontramos. Para ello, les brindaré algunas preguntas para orientar nuestro análisis y reflexión. Sobre la primera fuente leída de Alberto Chirif, titulado El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas. ¿Qué dice acerca de cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió el boom del caucho? ¿Cuál fue el impacto que ejerció en los pueblos indígenas u originarios? Estudiantes de tercero y cuarto, Lucía y Miguel, procuren responder estas preguntas, dialoguen sobre ello con la persona que los acompaña. Sobre la segunda fuente de la Constitución Política del Perú de 1860, ¿qué derechos tenían los pueblos indígenas u originarios? ¿Se respetaban sus derechos? ¿Por qué? Estudiantes de tercero y cuarto, Lucía y Miguel, procuren responder estas preguntas, dialoguen sobre ello con la persona que los acompaña. Sobre la tercera fuente redactada por Roger Casement, el Libro Azul británico, ¿se corrobora lo descrito en la primera fuente? ¿Qué evidencias describe al respecto? ¿Se tiene evidencia de que se respetaban los derechos de aquellos ciudadanos de la Amazonía? ¿Por qué? Estudiantes de tercero y cuarto, Lucía y Miguel, procuren responder estas preguntas, dialoguen sobre ello con la persona que los acompaña. Estudiantes de tercero y cuarto, Lucía y Miguel, analicemos, en base a estas preguntas brindadas, los apuntes hechos de las fuentes leídas,
Conversen con las personas que los acompañan acerca de sus respuestas. Profesor Gabriel, las fuentes coinciden en que sí habían leyes que los consideraban peruanos libres y que estaba prohibida la esclavitud. Esto no se respetó. A ellos no se les respetó sus derechos. Todo lo contrario, fueron maltratados y fueron desplazados de sus territorios. Y a partir de lo que escucharon en las fuentes, ¿hay contradicción en las fuentes? No, profesor. En todo caso, la única contradicción es que no se respetaron las leyes, y eso es contradictorio, pues ante la Constitución, todos los que nacieron en el territorio de la República eran peruanos y tenían los mismos derechos. Muy bien. A partir del análisis y reflexiones sobre las fuentes, de la identificación de coincidencias y contradicciones, ahora tenemos que integrar la información brindada por las fuentes para elaborar conclusiones sobre las situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho que hemos encontrado en las fuentes. Recordemos que esto pasó hace mucho tiempo y que es parte de mirar el pasado de los pueblos indígenas. Para el análisis, deberán elaborar un cuadro en el que asignarán una fila a cada fuente y colocarán una columna para mencionar las coincidencias, otra columna para mencionar las contradicciones y una tercera para elaborar las conclusiones, precisando las principales acciones a través de las cuales se vulneraban derechos de los pueblos indígenas u originarios. A partir de esto, les consulto, ¿de qué manera este trabajo realizado nos ayuda en la elaboración de nuestro informe, es decir, el producto de la experiencia de aprendizaje 4? Profesor, la información de las fuentes analizadas nos servirá para el desarrollo de los antecedentes y del análisis de los mismos. Sí, profesor. Además, el trabajo de identificar las coincidencias y contradicciones de las fuentes nos brindará información para redactar esa parte del informe denominado discusión. ¡Excelente! Entonces, a elaborar su cuadro de resumen de análisis de fuentes históricas. ¿Qué debemos considerar para evaluar nuestra actividad? Debemos considerar los siguientes criterios. Identifica coincidencias y contradicciones entre las fuentes analizadas. Señala las principales acciones a través de las cuales se vulneraban derechos de los pueblos indígenas u originarios. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué hemos aprendido? Como delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios, estamos en la capacidad de analizar fuentes de tal forma que nos permita construir nuestras explicaciones críticamente sobre situaciones de vulneración de derechos en la época del boom del caucho. ¿Cómo podemos fortalecer este aprendizaje? ¿Cómo podemos utilizar lo aprendido el día de hoy para plantear explicaciones críticamente sobre otros acontecimientos históricos? Gracias, hasta la próxima.